cosecharás. Lo que sembrares, cosecharás. Usted y yo, lo que nosotros hagamos, eso vamos a recibir. Si hacemos el bien vamos a recibir, el Señor nos recompensará. El Señor es fiel, el Señor no tarda. Él no es que tenga por tardanza su promesa, sino que es fiel y es paciente para con nosotros, esperando que nadie se pierda. Mi amigo, mi hermano, vamos a ir a la palabra en Gálatas 6. Gálatas 6, del 6 al 9. Me da un amén, mi hermano, mi hermana, cuando ya lo tenga para leer. La palabra del Señor se lee así. Vamos a orar mientras usted lo busca, lo encuentra. Vamos a dar gracias por esta palabra al Señor. Te damos gracias, Padre. Gracias por tus misericordias que son nuevas cada mañana, Señor. Le damos gracias, Padre, porque Él no nos ha pagado conforme a nuestras injusticias. Padre, sé que tú eres fiel. Tú eres paciente para con nosotros, Señor. Padre, vamos a exponer de esta palabra, Señor, que tú has puesto en mi corazón y que se la lleven tus hijos, Señor. Padre, que tu pueblo, Señor, atesore esta palabra y haga meditación en ella. Padre, límpiame a mí más y más de todo lo que haya dentro de mi interior, Señor. Padre, purifícame más y más. Así te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que prepares cada terreno, Señor, y que esta palabra quede en tierra fértil, Señor, en el nombre de Jesús. Como ya, 6, Gálatas 6 al 9. Me echo un traguito de agua. Llámame a mi esposa para que traduzca el mensaje, por favor. Too many grandkids. Just happens sometimes. Yeah, I know. We are in the small place, but I hope in the future the Lord provided a new bigger place with different kind of more teachers. Well, Yeah. Armani's mom was on her way, so I had to take him over there. So she's picked him up. Yeah. Derek's still asleep, so he'll text me, I guess, when he gets up, and then he can. Yeah, I know. We are now un poquito de paciencia. Thank you for your patience. Nuestro tema de hoy se llamará Lo que The sembraremos title of today's sermon cosecharás. is Whatever You Sow, that is what you're gonna reap. Y vamos a estar hablando en Gálatas 6, And we're gonna be 9. talking about Galatians 6 through 9. Mire, Dios a través del apóstol Pablo God, through the Apostle Paul, le estaba hablando a esta iglesia en Galacias. he had a message for the church here in Galatians. Dios a través del apóstol Pablo le estaba haciendo una exhortación a esta God, through the iglesia. Apostle Paul, was trying to correct something that was very wrong in this church. Y esta iglesia de Gálatas estaba en Galacia, en una región de Galacia. This church was in a place called Galatians. Esta región era muy pequeña, diríamos que era más pequeña que Columbia, Missouri. Era un pequeño pueblo This donde place where they were estaba at was a very small situada town. esta iglesia.
Y el apóstol Pablo And the Apostle Paul, había andado allí y he había was there, doctrinado and he este had grupo de teach these personas. people, Les había llevado el he had evangelio, taught them about de the Cristo. gospel of Jesus, el evangelio de la the gracia, gospel of grace, el evangelio que liberta, the gospel that sets el people evangelio que te hace libre, the gospel that sets all of us free libre to de la follow. condenación. The gospel that sets us free from condemnation. El apóstol Pablo The Apostle había estado Paul allí en was esa there región in this place. aproximadamente unos And he 15 had been años. there about 15 years. Cuando el apóstol Pablo está haciendo esta carta When a the los de Apostle Paul Gálatas is en esta writing this región, letter to the Galatians, posiblemente el apóstol Pablo estaba en alguna cárcel, it could be possible the Apostle Paul was in a jail. porque el apóstol Pablo, después que Cristo lo alcanzó, se convirtió Because genuinamente When este hombre. Jesus reached Paul, he literally Y decided Dios to lo follow usó Jesus. poderosamente. And because he made this decision, Dios God hizo used him muchas maravillas a powerfully. través de este hombre. God made a lot of miracles through this man. El apóstol Pablo The Apostle era un hombre Paul que amaba a was a Jesucristo man that loved Jesus. y había instruido este pequeño grupo And he had allá en instructed esta pequeña these región. people. El apóstol Pablo, después The de 15 Apostle Paul, años, after 15 years, le llegan noticias que este grupo se había apartado de la verdad. he receives news that this group have drifted away from the truth of what Scripture ¿Por really qué is. se habían apartado, se Why habían did desviado they de la drift verdad? from the truth? Se habían salido de la gracia y se habían metido They have bajo la drifted ley. from grace, and they made themselves be under the law. Y el apóstol Pablo los And the exhorta Apostle Paul is writing to them to try to correct them. que nadie iba a ser justificado He was por saying medio that de la no one ley was gonna de be las obras, justified through the law. porque en el Antiguo Testamento Because in the Old Testament, todo se basaba bajo la ley. El que cumpliera la ley the one podría who did ser the law, justificado. then they will be able to be justified. Pero la ley nadie la ha cumplido. But the fact is that the law, no one has been able to keep it 100%. Es decir, que cualquiera que se mete a querer cumplir toda la ley makes a decision to follow the whole law está desechando la gracia de 100% Cristo. is really setting aside Jesus' grace. Porque por la ley Because nadie by hubiese sido law, salvo. If it was just by us following 100% of the law, we will have never reached salvation. Porque si por la ley hubiesen sido salvos los If Gálatas, we were saved by law, Cristo entonces en vano murió. then Jesus would have died in vain. Porque Cristo vino Because Jesus came a darnos vida to eterna, give us eternal life, a darnos una to libertad give us liberty en Él. in Him. Y los Gálatas se habían The Galatians, vuelto muy religiosos. they had become religious. Y por las obras ya sabemos que nadie será And we know justificado. that by our works, no Es one decir, is going to receive justification. Justificado es cuando usted When y yo we use the word justification, we are saying when you buscamos have, perdón we are looking for forgiveness por lo que usted y yo hagamos. for the things that we have done. Podríamos predicar, We could preach, podríamos enseñar, we can teach, podríamos ir a evangelizar, we can go evangelizing, podríamos dar aún nuestras propias we can vidas even give our own life por alguien que supuestamente decimos que amamos, for someone we say we love. pero nadie nos puede justificar solamente But Cristo, none of those things are going to justify us. porque Only Él Christ es will el justify único us. santo. Because He is the only one that is Él holy. nunca pecó, He never sinned. aunque fue tentado en Even todo, though He suffered many temptations, pero Él nunca pecó. He never sinned. Es decir, It is to say que nosotros, el ser humano, no puede encontrar perdón, that we cannot find forgiveness. no se puede hallar through justificación, our works. We cannot find justification sino through our solamente works. a través We can only de find this thing Jesucristo. through Jesus Christ.
Christ. La historia dice The en story Gálatas says in Galatians que alguien se había metido con un evangelio diferente that someone had taught them a different gospel, something different y los than había what is in the persuadido scripture, and they had been able to convince y them les había that this mentido. new gospel was the correct one, and they had been lied to. Y la escritura nos dice And scripture tells us que si un ángel del cielo viniera that con even un if evangelio angels were to diferente, descend from heaven and come with a different gospel, el tal sea maldito. that person is cursed. Sabemos quién está detrás de todo para We distorsionar know el who is evangelio. behind, trying to confuse the Sabemos que gospel, es Satanás que trying to siempre change the distorsiona gospel. We know el that evangelio it's Satan, the one who's always para trying engañarnos, to lie to people, para apartarnos de la always gracia del Señor. misinterpreting scripture so he will lie to us and will drift away from the grace of God. Y usted y yo debemos estar con los ojos And bien you and I, we abiertos. need to have our eyes fully open. Si usted y yo nos dormimos, If you and I fall asleep, vamos a perecer porque hay un we are enemigo going to die because we do have an enemy que nos quiere engañar. who wants to lie to us, who wants to deceive us. Él te dice que solamente Dios es amor, He tells us, well, God is only love. That's all. That's the only thing He is. pero no te dice que But He doesn't tell te you dice que seas santo. to be holy. Él es el padre de las mentiras. He is the father of all lies. Y en todo esto, estas personas se habían metido, dice la We see palabra, here in Galatians that they have believed Satan's lie. y que habían sido persuadidos. A lo mejor tenían temor de ser perseguidos. They had fear in their hearts of persecution. Al estar bajo la ley, When you are under the no law, iban a tener ningún problema. they will not have any problems at all. Mira, el temor para llevar el evangelio siempre There is ha fear estado when you y estará preach the en tu gospel. ser. It has always been in the world and will always be. Porque cuando el momento que tú y yo empezamos a predicar a Cristo y a este crucificado, te van a rechazar. Te van a decir religioso. Te van a decir fanático. Te van a decir loco. Te van a decir ignorante. Pero tú y yo no tenemos que tener temor. Si el mundo te desprecia, If the world rejects us, él ya despreció primero a Jesucristo. the world rejected Jesus Christ. Si el mundo despreció a Jesucristo, If they rejected Jesus Christ, también nos van a despreciar a they will also nosotros. reject us. Porque el mundo no ama a Because the Jesucristo. world does not love Jesus Christ. El mundo ama el pecado. The world loves sin. Y tú y yo tenemos que estar preparados cuando And nos you and rechacen. I, we need to be prepared. Jesús for when nos that enseña. rejection comes, when the world rejects us. Ya me rechazaron a mí primero. Jesus teaches us También los van a rechazar that a they have ustedes. rejected him first, and thus they're going to reject us as well. A lo mejor este grupo de personas en Galacias Perhaps tenían temor de ser perseguidos. were afraid of No querían tener problemas con los religiosos de esos tiempos, any issues with the religious people of those times. como los de hoy en este tiempo hay también. Like in today's time, we can find people like this as well. Y no quieren tener problemas, They don't want to have any issues porque el evangelio trae división. because the true gospel brings division. Porque cuando tú pasas de las tinieblas a la luz, Because te haces when you go enemigo de Satanás. from darkness to light, you become enemy of Satan. Y cuando te haces enemigo de Satanás, te haces amigo de Dios. Enemy of Satan, you become God's friend. Y cuando tú te haces amigo de Dios, And when you become God's friend, te vas a ser enemigo de Satanás y del you mundo. are Satan's enemy. Porque el And mundo the world, because the world, no ama a Dios. they don't love God. Porque si amaran a Dios, Because if they este love pequeño God, lugar estuviera lleno. churches will be packed. This place will be packed. Pero como aman su But propia they vida, love their own life.
Por eso cantábamos ahorita en este canto, te amo This is más que a mi why propia vida. We sing this song that says, I love you more than my own life. Porque cuando tú y yo amamos nuestra Because propia when you and vida, I love our own life more than God, no vamos a poder amar a Dios. then we will not be able to love God. Tenemos que morir. We have to die. Morir en la cruz. We have to die on the cross. No es literalmente. It's not literally. Es decir, que yo me It voy is a to say negar that I'm gonna deny myself, a mis quereres, my pleasures, a mis my deseos, desires. I'm gonna deny myself a mis and look for planes. God's desires. I'm not gonna Tengo que make darle my una own orden plans, a but I'm mi gonna hombre follow God's interior. plan. I have to give an order to the man inside of me. A lo mejor estas personas no querían tener Perhaps problemas these people didn't want to have any con los problems religiosos with the religious people around them que rechazaron al Señor. that rejected God. that Pero al rejected predicar a Jesus. Cristo y a Él crucificado But when serían they perseguidos. started preaching about Jesus and Jesus being crucified, they knew that they were going to be persecuted. ¿Cómo puedo yo saber esto? How can I know this? El apóstol Pablo fuera The uno de los Apostle hombres Paul was que fue one of the perseguido, many men that was azotado, persecuted, that was beaten, porque él because he no tenía temor de predicar el didn't have evangelio. fear. Él no tenía temor de decir, yo He sirvo a didn't Cristo. have fear to say, I am Él no servant tenía of temor, Christ. aquí He had estoy no para fear to servir say, al Rey de "Here I am Reyes, to serve al que the me Lord of libertó, Lords, to serve al que the me one that set me rescató free, y to vivo en una serve libertad". the one who rescued me, and I live in liberty because he set me free. Y el apóstol Pablo fue And uno the de los Apostle hombres Paul was one of those que más men iglesias that fundó. helped fund many churches. Y usted y yo estamos llamados también para And servir. you and I are called to serve God. Y el Señor un día le recompensará. And God one day will give you the prize. Pero for no hay que serving tener Him. temor. But we should not have any fear. Algo que yo veo el apóstol Pablo que Something that I decía, see that Apostle Paul said, para mí el vivir es Cristo, to me to live is Jesus. el morir es To ganancia. die is gain. Es decir, It is to que el say apóstol Pablo that the Apostle sabía Paul knew en quién había who puesto su he vida, had put his life in, en quién había who confiado. he had trusted in. Y usted y yo estamos And you llamados and I también a are confiar called to trust en Dios. in God. No importa la It clase de doesn't situación matter que estemos What cruzando, we are going through, el Señor God sigue a tu lado. is still by our side. Si tú y yo morimos If you and dentro I del die cuerpo de Cristo, Inside the body of si usted y Christ, yo if morimos you and I die, como hijos de Dios por As el mundo, children así of como el apóstol God, Pablo y todos los mártires just murieron, like a lot of the people in the church died, será un honor decir, murió en it la will be an batalla. honor to say they died because they were Murió fighting porque for God. andaba They predicando died las because buenas they were nuevas. preaching the good news. Murió They porque died andaba en la because they obra were del Señor. Working in the works of God. They were Pero working qué in His tristeza kingdom. fuera que ellos But how dijeran, sad would it be if they will say, Miguel murió porque Miguel murió, died because andaba bien borracho. he was drunk. Y nadie podrá decir que en And paz no one descanse, could say, well, let him rest in peace. porque la Biblia me dice que Because los the borrachos Bible tells me that the drunk no heredarán el reino de los will cielos. not inherit the kingdom of God. Y el apóstol Pablo And no the tenía Apostle temor Paul, he didn't have fear to preach what the Word of God said. a Cristo crucificado. He preached Jesus on the cross. En el versículo 2 In verse 2 de Gálatas of Galatians, nos dice que el apóstol defendió el evangelio. it says that the Apostle Paul defended the gospel. Vamos a leer la palabra. We're going to read the Word of God, the Bible. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego,
fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Gálatas 2 In Galatians 2 al 4. through starting in verse 4. Galatians 2, 4. Escuchamos lo que escuchamos. 14, I'm going to start reading Galatians 2, verse 1. 14 years later, I went up again to Jerusalem, this time with Barnabas. I took Titus along also. I went in response to a revelation and set before me the gospel that I preach among the Gentiles. But I did this privately to those who seemed to be leaders, for fear that I was running or had run my race in vain. Yet not even Titus, who was with me, was compelled to be circumcised, even though he was a Greek. This matter arose because some false brethren had inflicted our ranks to spy on the freedom we have in Christ Jesus, and to make us slave. We did not give in to them for a moment, so that the truth of the gospel might remain with you. Aleluya. Es decir, que estas personas habían persuadido aún el discípulo que andaba con Pablo. It was to say that false teachers had gone to the church and they were teaching lies about scriptures, and many of them had believed them, even the ones that were close to Paul. Es necesario que usted y It yo, is necessary that you and usted I y yo conozcamos la palabra. know what does the Bible truly Si usted say. y yo no conocemos la If you and I palabra, do not know what the Bible truly vamos a says, ser desviados we también de will la verdad. fall into lies. Porque allá afuera Because outside, anda Satanás Satan is loose. y anda buscando como un león rugiente. And he's looking like a lion, someone to devour. Y usted y yo, si no And estamos you and I, if preparados, we are not ready, nos puede desviar. we could easily fall in his Este trap. grupo de personas, los Gálatas, This en esa group of región, people, the Galatians in this area, habían empezado bien, they had started good. como muchos posiblemente de hoy en Many día. people nowadays, they start well, Empezaron bien, pero luego se regresaron but then atrás. they began to walk backwards. Se regresaron al mundo. They go back to the world. Y ustedes pueden escuchar decir, And you will hear them say, yo fui pastor, I used to be a pastor. yo fui evangelista, I used to be an evangelist. yo fui maestro. I used to be a teacher. No se trata de yo fui, It's not about what we were. se trata de It's permanecer about what we are. hasta el último It is segundo de about nuestra vida. remaining Se to trata the de very permanecer last en nuestra minute. fe. It's hasta que about Cristo remaining venga. in our faith. O si morimos con Time that Cristo, Jesus comes, pero or cuando if we Cristo die venga, before Jesus comes, Él nos we resucitará. remain in our faith. And Porque if we hoy en die día with muchas Jesus, veces, He will resurrect us. usted como Nowadays, hijo, many hija de times, Dios, us as children of God, va a encontrarse con diferentes tipos de we will personas, find different types of people con más conocimiento que usted se that imagina. may have more knowledge than Un conocimiento that que you cuando can usted possibly les queda escuchando, imagine. A dices, knowledge that when you listen to them, you say, conoces bastante del Señor. oh, you know a lot about God. ¿A qué iglesias You vas? know a lot about the Bible. Yo What fui church pastor. did you go to? And they say to you, oh, I used to be a pastor. Fui evangelista. I used to be an evangelist. Pero le ves su estilo de vida. But you see their lifestyle. Vive en un mundo They de live mentiras. in a world full of lies. No They se live trata de yo fui. lies. It's not about what Se we were. trata así como cada uno de aquellas personas que murieron Us en la batalla. living the gospel. Así And como los dying discípulos like de many Cristo. people did, died Así como el for the apóstol gospel. Pablo. Just like the Apostle Así como Paul, cada just uno de like the aquellos que disciples, murieron just like many of
por amor a Why? Jesucristo. Because they love No se Jesus. trata de It's not empezar, about starting. se trata de It is terminar la about carrera, finishing the race. la carrera de la The fe race of the en Cristo faith Jesús. in Jesus Christ. Empezaron bien los They Gálatas, started well, the Galatians, pero estaban acabando muy mal. but they were ending very ¿Cuántos de bad. hoy en día empezaron How many bien la nowadays carrera de la do we fe know people that started well in y their están faith, terminando mal? and now they're ending bad. Están acabando They en el are- mundo They went back to the world. y otros ahora They están followed the acabando en la world. religiosidad. And many of them became religious. Y otros pretendiendo que ya empezaron la carrera, And many of pero them no han pegado ni pretending siquiera el that primer paso. They have started the race, that Tienen they're in the 15 y race, 20 but años they dentro have de not una even congregación, started. They have 10 pero to siguen 15 como years in the mundanos, congregation, porque but they Cristo still no ha look like the vivificado world, sus because corazones, Jesus Christ had not porque changed Cristo their no ha hearts, entrado because aún en sus Jesus Christ corazones. had not entered their Ah, hearts. posiblemente lo recibieron de Possibly they labios received them y no only hubo una through conversión their mouth, but not in genuinamente. their hearts. There was no genuine conversion. ¿Y cómo usted y yo lo notaremos? And how will Porque we nunca han notice dado this? ningún fruto. Because they never Ningún fruto have de never arrepentimiento. given any fruit. Ningún Any fruto de fruit. arrepentimiento y por lo tanto usted no va a And encontrar therefore, ningún fruto en esas we will not personas. find any fruit in their life, A lo mejor se or in their congregan heart. de Perhaps vez they en go to cuando, church una vez once in al a mes while, o dos once a veces al month, mes, or even twice a porque month. son personas que aún todavía quieren vivir en su Because there are people religiosidad. that still want to live in their religious life. Los Gálatas se habían empezado bien, Galatians have started right, pero estaban terminando en la carne. but they ended up in their flesh. Posiblemente hoy en día Possibly now in days, muchos ni siquiera han empezado many have not even started bien, in the sino que han empezado mal y aún continúan mal. they're doing, but they are doing what they're not supposed to be doing. Los Gálatas aparentaban Galatians, they pretended ser espirituales, that they were spiritual, pero usted y yo sabemos que Dios no puede ser burlado. that God cannot be lied to. Y esto lo vemos en Gálatas 6:7, Galatians 6:7, donde dice la where palabra: the word of God says, no os engañéis, do not let anybody, Dios no puede ser burlado, God cannot be fooled, pues todo lo que el hombre sembrare, because eso también segará. man, so that is what they will do. Es decir, que estas personas aparentaban ser That these espirituales, people pretended to be spiritual, pero sus acciones y sus hechos lo decían todo lo contrario. but his actions said, Es decir, que no mostraban nada, ningún fruto de that arrepentimiento. they didn't show any fruit of, No mostraban ningún siquiera de compasión. they didn't even show compassion for one another. ¿Y cómo usted y yo lo vamos a saber? And how are you and I gonna know this? Mira, vamos a ir a Gálatas 3:19. We're gonna go to Galatians 3:19. 3:19 si no me equivoco, perdón. Déjame un poquito de paciencia. No, 5:19. Galatians 5:9. El apóstol Pablo los está exhortando. Porque tan pronto él se había apartado, ya habían sido persuadidos. The Apostle Paul was telling them why Este grupo de personas en esta región de Galacia this group of habían people, empezado bien, they had started right, pero estaban acabando muy mal. but they had drifted away from the true gospel. Y ellos aparentaban ser They were espirituales. pretending to be spiritual, Pero en el versículo 5, but in verse 5, versículo 19 dice: 19, it y says, manifiestas son las obras de la carne. the act of the sinful nature are obvious. Y mira lo que Sexual dice. immorality, impurity, and debauchery. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, Adultery, inmundicia,
hatred, lascivia, discord, jealousy, idolatría, fits of rage, hechicerías, selfish ambitions, enemistades, dissensions, factions, pleitos, and envy, celos, drunkenness, iras, or contiendas, and lust. disensiones, I warned you herejías, this before. envidias, Those who live like this will not homicidios, inherit the kingdom of God. borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto. Tales cosas, los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos, no heredarán el reino de Dios. Es decir, que estas personas habían empezado bien, People had started following Jesus. They started in the right, pero se habían but descuidado. then they drifted. Se habían descuidado de buscar la presencia del They Señor. had lost track of God. They had lost track of His Y presence. eso a usted y a mí nos deja His ver word. And you and I, we can see que si usted y yo no nos that if you cuidamos, and I don't take care of each other, vamos a we acabar don't como take los care, Gálatas. we're Vamos a gonna acabar en la easily carne. drift. Y la carne, dice la Biblia, que para nada We're gonna end aprovecha. up in the flesh. And the Bible says that the flesh gains nothing. Usted y yo good. necesitamos alimentarnos. You and I, we need to feed ourselves. Así como usted y yo nos alimentamos 3 o 4 o 5 veces más al Just día, like we eat during the day, maybe 3, 4, 5 times. usted y yo también necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios, que es vida eterna. Porque la palabra produce vida. La palabra es luz. The word of God is light. Luz en medio de un mundo de Light tinieblas. in the middle of darkness. Luz en medio de un mundo que Light aborrece a in the Cristo. middle of a world Y usted y yo that debemos hates Jesus. And buscar you and la I, palabra we need to be looking para que no podamos the ser word of persuadidos God, so no one por diferentes can tipos de lie to doctrinas, us, so we wouldn't be por diferentes persuaded tipos in different types of religion, de doctrinas que vienen a nuestras vidas queriéndonos engañar. different types of ideas that come into our. ¿Se imagínase que el discípulo del apóstol Pablo, Tito, fue persuadido por estas personas? Se metieron bajo la ley. Y usted y yo no vivimos bajo la ley. Usted y yo vivimos por la gracia. Por la gracia que Cristo nos dio al morir en la cruz del Calvario. Porque todos nosotros estábamos lejos y separados de Dios. Y estas personas aparentaban ser espirituales, They were pretending to be religious. pero sus hechos decían otras But their cosas. acts is something completely different. ¿Cuántas veces usted y yo podríamos estar en algún lugar Be in a place con personas que aparentan ser espirituales, pretend to be spiritual. pero cuando usted ve sus vidas, But when you see their lives, usted dice, no, you say, no, esto no viene de Dios? these people are not of God. Tenemos que estar nuestros ojos, nuestros Our oídos eyes and atentos. ears need to be alert. ¿Alguna vez usted ha sembrado, usted siembra, eso espera cosechar? Or vegetables, and what you planted, that is what you are hoping to get. ¿Te imaginas que tú siembras Can por you ahí, imagine that you plant siembras zanahorias? carrots? ¿Qué esperas sembrar? What Si are tú you siembras zanahoria, waiting for? tú no esperas Plant carrots, cosechar un you are melón. not waiting for melons to grow. Si tú siembras un melón, If you plant a melon, tú no esperas cosechar una mazorca de lote. you are now waiting for Si corn. tú siembras un mango, If you plant mango, tú no pienses cosechar, you manzanas. are not waiting for apples. porque lo que tú y yo Because sembramos, what you and I eso sow, vamos a cosechar. that is what we're gonna reap. Yo sembré este año ahí afuera This zanahorias. year I planted carrots. ¿Y qué crees que coseché? And what did you think I got? Zanahorias. Carrots. Sembré tomates. I planted tomatoes. Tomates estoy cosechando. And what am I reaping? Tomatoes. Sembré allí atrás unos frijolitos. I planted some green beans. Frijoles estoy cosechando. What am I reaping? I'm reaping green beans. So, lo que tú sembremos, eso vamos a So what recibir. you and I sow, that is what we're gonna receive. What we Si plant, tú y yo no that's what sembramos we're gonna nada en nuestra familia, receive. If you and I don't plant anything good in our family, en nuestra familia no van a haber in buenos our frutos. families, there's not gonna be anything good inside of them.
Muchas veces es un poco Many tarde. times it's too late to sow. Lo único que podemos hacer All es we can do ponernos en las manos del Señor is pray for them y el Señor va a hacer la obra. and hope that God will work in them. Porque nuestra parte de haber sembrado en nuestros Because hijos our ya pasó. part to that when we needed to sow, we didn't take advantage of it, so we can sow now. Mira, ahorita ya va a venir el invierno. Look, right now, winter is almost here. Yo no puedo decir voy a sembrar un elote porque ya pasó el tiempo. I'm gonna plant corn because the time has passed. Tú y yo tenemos que decidir You and en el tiempo. we need to sow in the right. Y la palabra nos enseña que usted y yo debemos instruir a nuestros hijos desde chiquitos. Instruirlos en la palabra, sembrar la semilla en sus corazones, para que cuando esos niños crezcan sean grandes y no se pierdan y tengan vida eterna. Esa es la responsabilidad nosotros como padres. Pero muchas veces, en el caso que a mí nadie me instruyó, por la mera gracia de Dios estoy acá. Pero he reconocido que tengo que instruir a mis dos pequeñas. Aunque no quieran, even if they don't want to, yo tengo la I responsabilidad. have a responsibility. Un día ellos van a crecer. One day they're going to grow. Sí, les voy a decir And, lo que deben de hacer. and I cannot tell them what they need to Pero do. ellos van a tomar su propia decisión. They will make that decision by themselves. Sea para bien, whether it o is sea for para good mal. or whether it is for bad. lo que tú y yo sembremos, What eso you and vamos I a cosechar. sow, that is what we're going to reap. Si no sembramos nada, If we don't plant anything, nada vas a we're not cosechar. going to receive anything. ¿Qué tal si yo no hubiera sembrado allá afuera nada? Pues nada What if cosecho. I didn't plant anything? Imagínate, Then nomás I me espero. wouldn't be reaping anything. Hay que hacer nuestra parte, Each one of us has, que Dios hará la de Él. we need to follow our calling and do what we need to do, and God will do the rest. La palabra del Señor nos dice, The word of God trae a mí los Bring to niños. me the children. El Señor oró por ellos, God, Jesus prayed for them porque de ellos es el reino de los cielos. because to them belongs the kingdom of God. Pero nosotros tenemos una responsabilidad de But we enseñarles. have a responsibility to teach them, Sembrar esa preciosa semilla. to sow that precious seed in their hearts. La palabra de Dios That es como una seed semilla of the word of God. que produce vida That the seed, this seed produces life cuando cae en buena tierra. when it grows and it falls in good soil. La semilla que Dios había sembrado en los corazones de los Gálatas That seed that God had sowed in the hearts Era of the buena. nation was a good seed. La semilla en buena tierra produce frutos Seed in good soil produces fruit. al 1% y al 1 por 60. 100 to 1,000%. A 1 por 60, no a 1000. Tú y yo You and I, no sabemos la semilla dónde va a caer. we don't know where the seed is going to fall. Si en un terreno fértil. If it's going to fall in a fertilized soil, En este caso, nuestro corazón viene siendo un our terreno. heart is the soil. Si nuestro terreno, un corazón sensible al Señor, Our heart is sensible va a haber to God, demasiado fruto. then we'll be able Y va to a produce crecer a lot of fruit. cada día más. And it's going to grow every day more Tú and more. tienes que cuidar esa semilla. We have Así como to cuando guard tú that plantas seed. Just when you esa plant semilla de seed, zanahoria, a carrot seed, tienes que ver que no vengan los you conejos have y se to la make sure coman. that no rabbits come and eat Y it. se la coman. Yo como al frente de este ministerio, As I am in front of this ministry, yo tengo que ver qué es lo que tú comes. I have to see what are you eating? ¿Cuáles son las ideas? ¿Cuál es tu What doctrina? are the ideas that you have in your mind? What is the doctrine that you believe? Porque es una responsabilidad. Because it is a responsibility. Pero tengo mi límite. But I also have a limit. Porque ustedes tienen sus propias decisiones. Because everyone has to make their own choice. Yo no les puedo decir lo que tienen que I ver can't tell you what y lo que no tienen you que ver. Sí les can puedo watch decir, or pero what no you les cannot puedo watch. obligar. I can tell you this is not good, but I cannot force you. It's your decision. La semilla en buena tierra produce fruto.
The seed in good soil produces. He aquí una pregunta para This is nosotros. the question for us today. ¿Qué clase de tierra es la mía? What type of soil is in my heart? ¿La palabra está cayendo en buena tierra? Is the word of God landing in good ¿O soil? mi corazón está como una roca? Or is my heart hardened like a rock? ¿Alguna vez has sembrado tú una semilla en una piedra Have you ever sown a seed in a rock? y has visto que crece y da Have you fruto? seen that seed grow and give fruit? A lo mejor revienta, Perhaps it does grow. pero into a luego tiny con el plant. sol se marchita y muere. It dies, it withers. Tú y yo debemos analizar You nuestro and I, we corazón. need to analyze our ¿Y hearts. cómo? And how? Aquí está el espejo. Here is Aquí the está el mirror espejo que Here analizamos is the nuestras mirror. vidas. that helps us analyze our lives. Porque el doctor de doctores Because the doctor of doctors, nos dejó este espejo he left us this mirror para que analicemos nuestras vidas. so that we will analyze our lives. ¿Alguna vez has escuchado a alguna persona que te ha dicho, yo no necesito ir a Have you la ever iglesia? heard a person say, I don't need to go to Amen. church. Yo soy una buena I'm persona. a good person. Yo no me meto con nadie. I don't mess with anybody. Yo hago buenas dádivas. I Yo give. ayudo a este, ayudo a la I otra. help. Creo que yo voy a ir al cielo I por ser think that I'm going to bueno. go to heaven because I'm a good person. Nadie puede ser buena persona. No one can be a good person. Nadie se puede perdonar los pecados a sí No mismo. one can forgive themselves for their own sins. Pablo Paul, había sembrado buena he semilla had sowed good en los seed corazones in the de los hearts Gálatas. of the Galatian people. Este grupo allá en Asia, This group in Asia. pero estaban acabando muy mal. But they have drifted away and were doing things that they were not supposed to. La semilla que el apóstol Pablo, que era el evangelio de Cristo, The seed that the Apostle Paul el sowed, diablo se las había robado. the devil had stolen it. Y el apóstol Pablo les da una The Apostle exhortación, Paul was telling them that this was not okay porque se había because desviado de they la drifted verdad. from the truth. El diablo vino para robar The y devil matar. came to steal and kill. En este caso, habían sido desviados de la verdad los Gálatas. The Galatians had drifted away from the truth. Y para usted y para mí, And for you and I, tenemos que we analizarnos need to analyze ourselves. en qué estamos sembrando nuestro tiempo, en qué estamos. What are we sowing our time in? Mira, las consecuencias para sembrar para la carne. The consequences for sowing to the flesh. Los Gálatas se habían puesto tan The religiosos Galatians had become so religious que se habían olvidado de la that libertad they que hay en had Cristo. forgotten about the liberty in Jesus. Y se habían puesto religiosos. And they became religious. Es decir, It is to say que se habían metido bajo la ley. that they had turned themselves into following the law 100%. Y cuando tú y yo nos metemos bajo la ley, And when you and I make decisions like these, estamos desechando o dejando a un lado el sacrificio de Cristo. we are putting aside Jesus' sacrifice. Vamos a leer nuestro versículo de Can I arranque. read our verse that we first started reading? No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre Lie to sembrare, yourself. God cannot be lied to. For everything that man eso sows, segará. this is what they're going to reap. Porque el que siembra Because para the su one carne, who sows for the flesh, de la carne from the flesh, segará they will corrupción. reap corruption. Mas el que siembra para el But the espíritu, one who sows del for the espíritu, spirit, from the segará spirit, vida they will eterna. sow eternal life. Mira, Look, este grupo se había olvidado this de group buscar la had presencia de forgotten Dios to look for y the se habían presence of God, enfocado and they en had las become tradiciones, focused in their en la ley, tradition, in their own laws. pero se habían olvidado
de la gracia del Señor. but they forgot about God's. Lo estaban haciendo en sus propias They were doing fuerzas. things in their own Y strength. usted y yo en las propias And fuerzas you and I in our own strength, no podemos hacer nada. we cannot do anything. Usted y yo en nuestras propias You and fuerzas I in our own strength, no vamos a convencer a nadie. we are not going to be able to Porque el que convince convence anybody. es el Espíritu Santo de Dios. It's the Holy Spirit of God. Ellos se habían metido bajo la ley. They were under the law. Ciertamente, Surely, la palabra dice the Word of God es says luz, that it is light, pero usted y yo no la podemos but you and I, impulsar. we cannot force it. La persona tiene que tomar la decisión. The person, each El person Espíritu has to Santo make their own convence decision. The y la Holy persona Spirit is the one that decide. convinces, and the person is the one Pero that mira las decides. consecuencias para So sembrar look para at la the carne. consequences for sowing in the flesh, Como estaban estas personas like ya. these people were doing. Las consecuencias para sembrar para la carne. The consequences of sowing in the flesh. El primero es la muerte The first espiritual. one is spiritual death. La persona puede estar practicando el pecado y dice, es ok, Dios así me ama, porque yo soy hijo o hija de Dios, yo soy creación de Dios y Dios así me ama. And God loves me. Es decir, la muerte espiritual, cuando la persona está haciendo ya lo malo y no siente ningún remordimiento en su interior, no siente ninguna culpabilidad, es decir, que esta persona ya está muriendo Has espiritualmente. already died spiritually. Y esta es una de las barreras que hay para buscar la presencia de Dios. That prevents us from looking for God's presence. El segundo, The second, cuando usted y yo sembramos para la you and I carne, sow for the flesh, produce una ceguera, that produces in us blindness, spiritual blindness. porque no podemos entender la Because we palabra de cannot Dios. understand the word of God. ¿Cuántas veces hemos dicho, yo no How many entiendo la times palabra have we de said, Dios? "I don't Es tan understand the word of confusa, God. It is es very tan difícil de confusing. entender. It is difficult to understand." Yo lo entiendo, I understand the word of God. porque la palabra de Dios es espiritual. Because the word of God is spiritual. Y cualquiera que argumente contra la palabra de Dios Against the word of God, es porque en verdad no ha it is renacido de because nuevo. they have not been born again. Cualquiera que cree en Dios y en Cristo, Anyone who pero no believes cree en in su God, palabra, in Jesus, but do not believe in His es una word, persona necia. is a person that Es una persona que cree amar a Dios a su manera. believes that they love God. Pero la palabra es viva. But the word of God A mí is la palabra me dice que los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no the word pasará. of God will remain. Cualquiera que rechace la palabra Anyone who rejects the word andará siempre ciego will always walk en un mundo de blind tinieblas. in a world full of darkness. Y lo va a ver usted tropezar tras And you will una y see otra them vez. trip over Y si a and lo over mejor again. lo ve usted sonriente o And sonrienta, perhaps if you see them smiling, a lo mejor la ve sonriente porque a lo mejor tiene smiling because cosas de este mundo, they have many things of this world, pero no tiene a Cristo. but they don't have Jesus. Y si no tiene a Cristo, And no if they tiene don't have nada. Jesus, they don't have anything. Es decir, It is to que say, nuestra felicidad se encuentra en Jesús. so our joy, our happiness Porque la is in felicidad que Jesus. produce Jesús en Because nuestras vidas the joy and happiness that Jesus es brings para in our siempre. life is forever. no es por un momento. It's not just for a No es como moment. cuando agarramos nuestro It's cheque. it's not like Y al when we siguiente get our día ya no paycheck, tenemos nada. and the next day we have nothing. Pero la paz que produce But the Dios peace that God es para produces siempre. is Porque forever. no perece. Because it doesn't Y el wither. dinero y todas las It cosas doesn't perecen. die. Money and all the things of this Y cualquier earth persona que wither. rechace la palabra And de anyone Dios who rejects the es word una of persona God que anda en is a ceguera. person that Así is como los blind, Gálatas. just like the Galatians. Los Gálatas habían empezado The bien, Galatians have started pero right, estaban terminando mal. but they were finishing. Porque estaban sembrando para su carne. They were in a bad place because they were sowing for their El flesh sembrar para tu carne and sowing for the flesh también produce una sordera. also produces, Porque la carne es un obstáculo, mi amigo, mi amiga, because the que no flesh nos is an deja obstacle, entrar muchas does veces not en la let us presencia go de Dios. into the presence of God. Yo no sé si a lo mejor hoy tuviste una lucha para estar aquí. Today you had a battle trying Todos to get tenemos there una today. lucha. We all Y have esa battles, lucha es con esta and carne. that battle is Porque with esta flesh. carne no quiere amar a Dios. Flesh does not want to Esta love carne God. no adora a This Dios. flesh does not want to Pero esta honor carne, God. dile, ve a But una fiesta. tell this
flesh goes donde to a hay body cervezas, where you will find donde hay beer, vino, where you will donde find hay wine, deseos y where you complaces will tu find carne. desires that are Tú no tienes que esforzarte para ir a esa fiesta donde You don't have tu to carne force se yourself goza. to go there where your flesh wants Pero to la go. carne rechaza. But the flesh Rechaza cuando habla de las cosas santas, porque aquel que buscamos es santo. La palabra de Dios dice que es holy. Holy is the Lord. Y entonces la carne, cuando escuchamos que vamos a la iglesia, porque escuchamos, queremos ir because a they say, escuchar "Let's go to church and listen de to la the word of palabra God. del We want Dios to hear santo, God. We want del to Dios hear His vivo, voice. We want del to Dios hear que His nos word. anhela, That del God Dios que nos loves ama, us. del That Dios God que dice: loves aquí us. estoy, That God porque te loves quiero, us. That porque God te says, deseo, "Here I quiero am, que estés conmigo". because I need Pero la you. carne dice no. I want Y entonces you. yo hago una pregunta: I want you to ¿para be quién by my estamos side. sembrando? But the flesh says, ¿Para no. la carne Here, o para el we have to espíritu? make a decision. Si tú y yo Are we sembramos gonna para la listen to the carne, flesh, or we moriremos, to como the dice spirit? la palabra. If we listen to the flesh, Moriréis. we will die, just like the word of God says. Si tú y yo sembramos para la carne, moriremos. If you and I, Si empezaste la carrera bien, termínala if bien. we start walking with the Lord, Aquí no se then trata finish que yo walking with the empecé. Lord. It is not Aquí about se trata de starting. que la It terminemos is about us hasta el finishing. último instante de nuestra vida. Aunque ya estemos en la It is cama about ya para morir, running the race, glorificar a Dios, to adorar a glorify Dios. God, even if we are ¿Es fácil? in our dying No. death. En nuestra Is it carne, easy? no. No. In our flesh, no, it's not easy. Si usted y yo sembramos para la carne, vamos a estar ciegos. If you and I listen to our flesh, we are going to be spiritually blind. La mente va cauterizándose poco a Our poco mind cuando will tú be y yo closed up to the sembramos gospel. para nuestra When carne. you and I listen to the flesh, this is what happens. Nuestra mente se empieza a Our cauterizar. mind starts to grow. No pensamos en las cosas que son para siempre. No pensamos en las cosas de Dios. Solo pensamos en las cosas de este mundo. Pero usted y yo podemos hoy en día hacer un stop, analizar, decir: ¿qué estoy haciendo? ¿Para quién estoy sembrando? ¿Estoy sembrando para la carne o estoy sembrando para el espíritu? Y tu misma conciencia le va a decir: lo que estás sembrando es para tu carne, y de eso vas a cosechar. No vas a cosechar nada bueno para ti. No vas a cosechar gozo. No vas a cosechar paz, porque la verdad lo que estás haciendo no es una semilla buena que produce buen fruto. Es una semilla mala. ¿Qué es lo que estás viendo en la televisión? ¿Qué es lo que estás viendo en tu teléfono? ¿Te estás viendo todo el tiempo película tras película? ¿Cuántas horas nos pasamos en Facebook? ¿Cuántas veces usted y yo estamos con amigos que no nos edifican? Que solo chismes y todo el tiempo nos están diciendo. Cuando usted y yo nos juntamos con personas que nos hablen de la palabra, usted y yo seremos edificados. La palabra me dice que las malas conversaciones, las buenas costumbres se pierden con las malas conversaciones. Si tú te juntas con una persona que todo el tiempo está hablando groserías, eso vas a aprender. Debemos cuidar nuestros oídos. También debemos cuidar con nuestras amistades. Esto no es decir que tú y yo no vamos a juntarnos con los del mundo. No, sí, debemos juntarnos, pero cuando usted nos juntamos, tenemos que hablar de la palabra. Usted y yo, si no nos cuidamos, vamos a caer en una mente cauterizada, como allá en Romanos 2 en adelante, que estas personas empezaron bien también, pero la carne los traicionó. ¿Por qué? ¿Qué le sembraron a su carne? ¿Qué le sembraron a su cuerpo? Mira, y hay un problema. El corazón también se va endureciendo. El corazón se endurece. Si usted y yo
no nos cuidamos, ¿qué le estamos echando a nuestro corazón? What we're putting in our hearts. Nuestro corazón es un recipiente. Our heart is a recipient. Lo que tú vemos, What we see, eso le estamos that is what echando we're pouring in our hearts. dentro. Si veo cosas If I que me see destruyen things that mi vida are destructive espiritual, to me and my spiritual es decir, life, que esa vida espiritual que tú tenías con Dios, poco a poco se va a ir apartando. little by little, Usted y yo tenemos la responsabilidad de cuidar. Mira, y cuando tú y yo, nuestro corazón empieza a endurecerse, when our heart starts to get hardened, es decir, it is to say que vamos perdiendo toda sensibilidad. that we are losing our sensibility. Nuestro corazón nos va a guiar por el camino equivocado. Our hearts will guide us in the wrong Si tú y yo no nos cuidamos, ¿qué es lo que estamos sembrando a nuestra alma, a nuestro corazón? Watch what are we sowing. Nuestro corazón se va a ir endureciendo Our hearts poco a poco. to become Y el amor de Dios va a ir enfriándose poco a poco. Ya no vamos a sentir aquella misma pasión. Ya no vamos a sentir aquel mismo deseo de buscar a Dios. Porque un corazón, dice la palabra, el corazón de mi pueblo se ha engrosado. Se ha engrosado. Es decir, que le estamos echando a nuestro corazón. ¿Qué le estamos sembrando? Para sembrar para la carne, ¿qué te separa de Dios? Al sembrar para la carne nos separa de Dios, mi amigo, mi amiga. Pero para sembrar para el Espíritu produce vida. Para sembrar para las cosas infructuosas, la carne está allí. The flesh is always ready to do the things that God is totally against. Mira la bendición para sembrar para el Espíritu. But when we sow for our spirit, we are blessed. Dice que produce vida eterna. It says that this produces eternal life. Produce frutos It produces fruit si sembramos para el Espíritu. if we sow for the spirit. Mira lo que dice aquí en Gálatas 5:22. Galatians 5:22. Mas el fruto del Espíritu But the fruit of the spirit es amor, is love, gozo, joy, paciencia, patience, benignidad, bondad, fe, faith, mansedumbre, templanza. humbleness. Contra tales cosas no hay ley. Such things. There Pero is los no que law. son de Cristo But the ones that belong to Jesus, han crucificado they have crucified la carne the flesh con sus pasiones with their y passions deseos. and their desires. Tú y yo, mi hermano, mi You and I, hermana, my brethren, tenemos que crucificar nuestra carne, we have to crucify our flesh, pero también tenemos que alimentar nuestro but we espíritu. also have to feed our spirit. ¿A quién estamos alimentando más? Who are we feeding the most? ¿Con quién pasamos más tiempo? Who do we spend more time with? ¿Con el espíritu y la palabra de Dios, con las cosas de In Dios, the Word of God and the things of o en God? las cosas que nos gustan a nuestro cuerpo? Or the things that we like to enjoy, the things that our flesh calls us? Si usted y yo pasamos más tiempo If you con and I el spend Señor, more time with the Lord, eventualmente eventually estos frutos these fruits, se van a ver, we will see them tanto como en nuestros hechos in our actions y nuestras palabras. and in our words. Por lo tanto, usted y yo Therefore, you and I, tenemos un deber. we have a job to do. El deber es de nosotros. Our job, we need to decide what that is going to be. Dios nos hace un llamado God a andar en calls el us- Espíritu. He calls us to walk in the Spirit. Gálatas 5:16, mira. Galatians 5:16. Digo pues, I say this to you. andad en el Walk Espíritu in the Spirit y no satisfagas and do not satisfy los deseos the desires de la carne. of your flesh. Esta carne tiene deseos, Flesh has many pero desires. usted y yo no nos vamos a satisfacer en We are not ellos. going to walk in our desires. Porque si usted y yo Because if you and I walk in satisfacemos our nuestros desires, deseos carnales, in
our fleshly desires, nos vamos a ir alejando de Dios. we're going to drift away from God. Vamos a morir We are espiritualmente. going to die spiritually. Vamos a ser ciegos We espiritualmente. are going to become blind Ya spiritually. no vamos a poder escuchar la voz del Espíritu We're not Santo. going to be able to hear the voice Mis of the ovejas Spirit. escuchan mi voz, dice su The Bible palabra. says that the sheep of God listen to the voice of God and they follow it. Me entristece cuando muchos pastores ya perdieron su sensibilidad. Saddened when many pastors have lost their sensitivity to the Holy Spirit. Cuando te dicen, When they say, no lo espiritualices todo. do not spiritualize everything. ¿Qué quieres? ¿Que te hable de mi carne? So this confuses Si me. busca- What are you saying? That si I buscamos a un speak Dios about vivo, my flesh? A un Dios We're que es looking for a espíritu, God that is alive, al Dios a God that sabio, is spiritual, al Dios a God que that is nos wise, nos dice que the sin God Él no who podemos tells us vivir. that God we cannot live. Usted y yo You and I, tenemos ese llamado, we have this calling. andar en el Espíritu. Walk in the Spirit. Gálatas 5, 16, 8. Galatians Dice, 5, porque el deseo de la carne, escucha bien, says, "For versículo the desire 17. Porque los deseos de la of carne the flesh es contra el Espíritu. against the Spirit." Es decir, que tú y yo tenemos una guerra. That you and I are at a Mi war. carne contra el Espíritu My Santo. flesh against Es the decir, que Spirit. desde el momento que tú y yo recibimos al Espíritu It is to say Santo that de the minute Dios, you and I receive the Spirit of va God, siempre a haber una batalla. there will always be a battle. Te decía ayer, I was telling you yesterday, tenemos tres rivales. we have three enemies. Uno, One, que es nuestra carne. our flesh. El segundo, es el mundo. Is the world. El tercero, es Satanás. Is Satan. Bueno, diríamos el segundo es Satanás. Porque él no deja de tentarte día a día y noche. Satan is always against us. Y el Day and mundo. night in the world. Y el mundo, In the world. tienes que ir contra la corriente. We have to Porque tú no walk te vas a against- adaptar al mundo, Because we're not gonna adapt ourselves to a the lo que el world, mundo te dicta, to what the world a lo is que el dictating mundo te us, dice. to what the world Tú is te vas a dictating us. adaptar We're gonna a lo que el adapt consejo del Dios de los siglos te dice. God says. No te vas a adaptar a lo que el mundo, otras personas sin Cristo te dicen. Tú te vas a adaptar al consejo que tu Padre te dice. Porque ¿qué consejos son mejores? ¿Los del Dios vivo o los del mundo? What advice is best? What God says or what the world says? Porque los deseos de la carne es contra el espíritu, dice. Y del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Es decir, que hay una batalla entre nosotros. Por eso a mí no me sorprende cuando alguien me dice, ahí voy a estar en la iglesia y no viene. Su carne, su carne les gana. Porque como no siembran para el espíritu, pues no tienen el amor y la pasión y el deseo de estar en la casa de Dios. Porque su carne les ata. Y es una lucha entre la carne y el Espíritu Santo. Dice, para que no hagáis lo que quisieres. El Espíritu está dispuesto, pero la carne jamás. Por eso tú y yo tenemos que sembrar para el Espíritu, para estar aquí todos los servicios que tengamos. Si tú y yo sembramos para la carnita, nos va a chuletear el enemigo. Él no va a perdonar. Él lo que quiere es destruir. Debemos de sembrar para nuestro espíritu. Y debemos usar la palabra. ¿Cómo usamos la palabra? Como una espada. Ya estamos terminando, mis hermanos. El creyente es responsable de cuidar su relación con Dios. Cuando tú y yo venimos a Cristo Jesús, fue el primer paso. Pero aquí cada persona, individuo, tiene una responsabilidad. Alimentar el espíritu con la palabra. ¿Cómo tener una relación con Dios? ¿Cómo alimentar nuestro espíritu? Escudriñando la palabra.
learning about the Bible, no dejar de congregarnos, coming to church, no dejar de discipularnos, coming to discipleship class. no dejar de venir a los servicios de oración y orar en Be nuestros constant hogares, and come to prayer and pray in our no dejar de ayunar. fast. Esas son armas que usted y yo These tenemos are the tools that you and I para have alimentar nuestro espíritu. to feed our spirit. Usted y yo You and I, tenemos esa we responsabilidad. have that responsibility. Usted You and I, usted no puede ser responsable por alimentar mi espíritu. we cannot be responsible for feeding someone else's spirit. Usted es responsable We are responsible porque usted tiene que tener una responsabilidad con Dios. because we have to have a responsibility with God. Usted no tiene una responsabilidad conmigo. Our responsibility is not with each Usted other. tiene una responsabilidad Our con Dios. responsibility is with God. Y si usted alimenta al Espíritu And if you Santo de Dios con la the Spirit palabra, of God, with the Word usted of va a God, vivir. then you will live. Pero si no, But if you don't, vamos a terminar como los Gálatas. then we'll end up like the Galatians, away from God. Que el Espíritu Santo Let vivifique the tu Holy fe Spirit of God make our faith y pueda become alive, disfrutar de la libertad que Cristo so ya that nos we dio. can enjoy the liberty that Jesus already Tú gave puedes us. disfrutar la libertad que Cristo te dio. We can enjoy the liberty that God has given us. No para andar en la carne otra Not to vez. walk in the flesh again. Porque el mundo confunde la libertad que Cristo nos dio con el libertinaje. With the liberty that we have in Jesus was liberty living No, outside. Cristo nos libertó del pecado de la ley del pecado. Que dices que por lo tanto, como eras pecador, ibas a morir. No tenías esperanza, no tenías restauración, no tenías perdón, no tenías nada que disfrutar. Pero en Cristo Jesús hay libertad para gozarnos en Cristo Jesús, para gozarnos por medio de Él, porque Él derrotó a la muerte, Él derrotó al pecado, Él lo llevó en su cuerpo y Él nos dio la libertad. Pero usted y yo, si andamos en la carne otra vez, andamos en el libertinaje. Por lo tanto, cualquier persona que rechace la palabra, rechaza a Cristo porque prefiere andar en el libertinaje, en los deseos de su carne, en los deseos de su mente, en los deseos que hay en su interior. Por lo tanto, cualquier persona que confunda la libertad de Cristo por el libertinaje, ciertamente será condenada. Porque no ha entendido la libertad que hay en Cristo Jesús. Cristo nos libertó del pecado, porque Él se hizo maldito por usted y por mí. Él condenó al pecado en su cuerpo, en la cruz, lo clavó. Luego usted y yo somos justificados por medio de Cristo en la cruz. Él nos libertó. Y usted y yo debemos alimentar al Espíritu Santo de Dios para andar en el Espíritu. Si usted y yo no alimentamos al Espíritu, vamos a morir, así como los Gálatas, andando en la carne, y el Espíritu da vida. And the flesh produces death, but the Spirit produces Y cuando life. tú y yo andamos en el Espíritu, And when you and I walk in the Spirit, vamos a amar a nuestro prójimo we're going to love one another como a nosotros mismos. like we love ourselves. Pero cuando tú y yo andemos en la But carne, when you and I walk in the flesh, vamos a andar como los Gálatas. we are going to be walking like the Galatians. 5:19 dice que Galatians 5:19 says, las obras de la carne que son the work adulterio, of the flesh is adultery, fornicación, fornication, inmundicias, idolatrías, evilness, hechicerías, adultery, witchcraft, enemistades, pleitos. La lista es grande. and the list is long. Cuando tú y yo andemos en el Espíritu, When you and I walk in the Spirit, vamos a hacer el bien para la honra y gloria de Dios, we're going to do what God is calling us to do. porque sabemos a quién hemos servido y a quién Because we servimos. know who we serve. ¿Cómo crecer en el Espíritu, mi How can we amigo? grow in the Spirit, my friend? Esta Biblia me da algunas referencias. Dice que el Espíritu Santo es la clave para vivir This Holy Spirit is bajo the la key gracia. to live under grace. Cuando yo leo esta palabra, que el Espíritu Santo es la clave para The vivir Spirit is the key bajo la gracia, es decir, to que Él live te in ayudará. grace. It is to
Pero si tú no alimentas el Espíritu, ¿cómo te va a ayudar? How is he going to help us? No puede ayudarte el Espíritu si no lo alimentas. The Spirit cannot help us if we don't feed Pero el him. Espíritu Santo es la But the llave Holy Spirit is the key para vivir bajo la gracia to de live Dios in grace, en the victoria. grace of God, and live in victory. Solo el Espíritu Santo que mora en nuestro interior puede cumplir la ley Can abide by the law por medio de nuestro al infundirnos la vida de Cristo y librarnos verdaderamente de Only the ella. Holy Spirit could truly set us free. El Espíritu Santo es el único que nos The puede Holy ayudar. Spirit is the only one that can help us. Tú y yo tenemos la You and I, responsabilidad we have the responsibility de alimentar nuestra vida to espiritual. feed our spiritual life. Y nos da sueño, ¿verdad? Cuando escuchamos la palabra de Dios. And the Word of God causes us to be dull. Pero usted y yo tenemos llamados a permanecer, a buscar la vida y alimentar al Espíritu. And to feed our spirit. La palabra de Dios nos dice que Él no nos ha dado un espíritu That de He doesn't give cobardía, us a spirit sino que de poder of cowardliness, y de dominio but propio. of power and self-control. Tenemos una tarea. We have homework to do. Tenemos que alimentar nuestro We have to espíritu feed our spirit. para que cuando vengamos a la So casa that del Señor, we come to the house of the Lord, a adorar al Señor. we worship Him. Usted y yo podemos vencer You al and I pecado. can defeat Podemos sin. vencer a la We carne can defeat the flesh, solamente por medio del Espíritu Santo de Dios. the Spirit of God. Pero usted y yo somos You and I are responsables, responsible, cada uno de each nosotros. one of us. La victoria Cristo ya nos la dio. Jesus already gave us the victory, Ahora le toca su parte. but now it's our turn. ¿Estamos dispuestos Are we willing to do our part? a dedicar más tiempo a su To palabra, give Him more time for the a word, discipularnos, to disciple orar, ourselves, to pray, ayunar, to fast, leer? to read? El Señor es bueno, hermano. God is good, brothers. No acabemos como los Gálatas. Let's remain in the Spirit. and not in Terminemos the la flesh. carrera de la fe Let's finish our race en el Espíritu in the Spirit y no en la carne. and not in the flesh. Vamos a estar de pie. Let's stand up. Okay. Un canto. Gracias, Padre. Tú eres bueno.